Bienvenidos, una vez más te saluda el profesor Exxon Dávila del curso de lenguaje. En esta ocasión ya para poder hablar de las funciones del lenguaje. ¿De qué tratará, de qué hablará este tema? Podemos observar en la imagen que tenemos en el centro ciertos personajes con características distintas, por ahí enojada, triste, alegre, sorprendidos. ¿Cómo nos expresamos nosotros de acuerdo a nuestro estado de ánimo? ¿En qué momento nos expresamos con alegría, con tristeza, con seriedad, con objetividad, con de repente de una manera más subjetiva? O sea, todas esas cositas que nosotros a veces las dejamos de lado, que no queremos de repente pensarlas o analizarlas, forman parte de nuestra vida. Y por supuesto, nuestro lenguaje la va a utilizar para poder nosotros darnos cuenta cómo podemos utilizar adecuadamente nuestro lenguaje en un determinado contexto. De todo eso y más vamos a hablar en el siguiente tema. Veamos nosotros entonces que las funciones del lenguaje, según el contexto y nuestro estado de ánimo, va a precisar lo siguiente. Mira, dice, se entiende por las funciones del lenguaje a los distintos cometidos con que el ser humano emplea el lenguaje. O sea, ¿qué es lo que me conviene en ese momento decir o hacer para poder utilizar un determinado tipo de lenguaje o función de lenguaje? Es decir, los propósitos comunicativos con los que utiliza esa herramienta cognitiva y abstracta. Si estoy alegre, voy a utilizar un tipo de lenguaje. Si estoy triste, otro tipo de lenguaje. Si quiero dar una orden, un tipo de lenguaje. Si quiero dar una información, otra forma de lenguaje. O sea, mira cómo va precisando, cómo va variando sus estilos o formas el lenguaje para poder expresar con claridad sus ideas. Reconozcamos entonces, primero, a este señor. ¿Quién será este señor? Aquí tenemos a un lingüista, filósofo y psicólogo a la vez alemán. Nuestro gran amigo lingüista es Karl Buller. Él ha dado las tres principales funciones del lenguaje. En sus estudios que nos dejó, ha manifestado lo siguiente, que normalmente el ser humano va a tener esta primera función llamada informativa o representativa, cuando nuestro lenguaje cumple esta función informativa o representativa. Veamos en este caso. ¿Qué imagen tenemos ahí? Ajá, esta personita y muchos más parecidos a esta señorita los vemos diariamente en la mañana, en la tarde o en la noche a través de los medios de comunicación. ¿De qué se encargará esta señorita reportera? De informarnos, ¿verdad? Esta función es conocida entonces cuando el lenguaje es utilizado para transmitir algo que puede ser verificado por la ciencia. O sea, cuando damos a conocer algo, cuando transmitimos una información, nosotros aplicamos esta función informativa o representativa. Por ejemplo, decimos, la guerra empezó de madrugada. Es una información que estamos dando y la podemos corroborar verificando los hechos. O podemos decir, en el Perú ya tenemos más de 200 muertos por coronavirus. Tenemos más de 11.000 infectados por coronavirus. O en el mundo entero tenemos ya centenares de muertos.
esta información se puede corroborar científicamente. Entonces, cuando damos datos precisos, cuando informamos, cuando, por ejemplo, yo te pueda decir, a ver, alumnos, la próxima semana tenemos evaluación de las funciones del lenguaje. Te estoy informando también ahí que la próxima semana vamos a tener una evaluación. En ese caso estamos aplicando la primera función que nos dio Karl Burler, que es informativa o representativa. ¿Y cuál es la segunda función que nos dio este lingüista? ¿Recuerdas de dónde es? ¿De qué lugar? ¿De qué país? Él es alemán, ¿verdad? ¿Qué función nos dejó también? Nos dijo lo siguiente, que el hombre, que el ser humano, normalmente cumple con esta función expresiva, emotiva o afectiva. ¿Y de qué trata esto? ¿Qué nos quiso decir con esta función? Es cuando el lenguaje es utilizado para transmitir al mundo interno del hablante o hacer una apreciación particular sobre algo. Normalmente, esta función es subjetiva. ¿Por qué? Porque aquí vamos a expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si estás feliz, si estás contento, si estás triste, si estás decepcionado, si estás enamorado, etc., vas a poder transmitir tus maneras de sentir dicho caso en ese instante. Por ejemplo, podemos nosotros decir lo siguiente. Si algo nos gustó, de repente tienes una mascota nueva en casa, te lo trajeron por primera vez, dices, uy, qué lindo perrito. Estamos expresando nuestra alegría. Pero si vemos la cantidad de muertes que tiene el coronavirus en nuestro país, ¡ay, qué pena! Podemos expresar una sensación de tristeza. Pero si decimos, por ejemplo, ya apareció la vacuna para el coronavirus, ¿qué decimos con alegría? ¡Oh, qué maravilla! Entonces, mira, ahí estamos expresando nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. A esta función le llamamos expresiva, emotiva o afectiva. Veamos la siguiente función llamada apelativa o de llamada. Función importante también, a ver si recuerdas quién lo dijo, quién nos da esta tercera función. Son 3 funciones que nos ha presentado este gran lingüista alemán Karl Burler. Muy bien. ¿Qué nos dijo acerca de esta función apelativa? Muy importante. Denominada también, ojo, tiene otro nombre, llamada conativa. Es cuando el lenguaje se utiliza para obtener una respuesta del oyente, o sea, del receptor. Por ejemplo, cuando un médico nos hace la recomendación, tienen que lavarse las manos por lo menos por 20 segundos con bastante jabón. Entonces, nos está pidiendo ahí que nosotros hagamos caso a dicha indicación. Nosotros que somos los receptores tenemos que darle esa respuesta obedeciendo lo que dice en este caso el médico que viene a ser el emisor. O cuando de repente tu profesor te diga, alumno, cierra la puerta, alumno, deja de conversar, esa es una función apelativa o de llamada, porque queremos que el receptor pueda obedecer o responder a nuestro llamado. Entonces, aquí, por ejemplo, te había dicho hace un momento que el médico nos dice, lávate las manos, es porque está esperando una respuesta del receptor. O cuando alguien te pregunta, por ejemplo, dice, ¿vamos al cine? Está esperando una respuesta del receptor también. Está esperando que tú puedas dar una respuesta afirmativa o negativa en este caso. Entonces, esta función apelativa o de llamada es cuando el emisor busca la respuesta de un receptor
Veamos otro caso, otra función, pero aquí ya vamos a tener algo muy importante. Funciones complementarias del lenguaje. Aparte de esas tres principales que nos dio Karl Buller, luego con el tiempo aparece un personaje importante también para nuestra lingüística. El ruso llamado Roman Jakobson, lingüista también él, nos permite conocer tres funciones complementarias del lenguaje. ¿Y cuáles van a ser esas tres funciones complementarias del lenguaje? Primero, nos vamos a encontrar con la función fática o interaccional. Fática, pero también tiene otro nombre. Va a ser llamada función de contacto. ¿Por qué? Porque tiende a establecer el contacto entre el emisor y el receptor. Su única finalidad es llamar la atención. Ojo aquí, no la vayas a confundir con la apelativa. Esta función la vamos a reconocer cuando se trata de conectar o enlazar una comunicación entre emisor y receptor. Es cuando recién queremos nosotros, por ejemplo, comunicarnos con una persona o cuando ya vamos a finalizar una comunicación. Por ejemplo, tenemos el caso acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuando cogemos un micrófono, queremos dar un discurso o expresarnos al público, lo primero que hacemos para ver si el público, si el receptor nos está escuchando, 1, 2, 3, es lo primero que decimos. Queremos entablar una conexión con el receptor. O tu emisor llamas a una persona por teléfono con tu celular, coges tu teléfono móvil y vas a hacer una comunicación telefónica. Entonces, si tú llamas a la otra persona, ¿qué es lo primero que te va a responder? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Quién es? Entonces, cuando hacemos eso, cuando decimos esas palabras, estamos poniendo en práctica la función fática. Adiós, hasta luego, hasta pronto, chao. Eso también es una función fática porque nos estamos dando cuenta que esas palabras, esa forma de comunicarnos nos permite finalizar una comunicación a través de un lenguaje, en este caso, de contacto o interaccional. Muy bien. ¿Qué otra función nos da Roman Jakobson? Ruso él. A ver, otra función llamada metalingüística o llamada también de glosa. Este es muy importante porque a través de esta función podemos conocer cada día, hasta cuando estemos muy viejitos, cada día vamos a ir conociendo más y más acerca de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Miren este caso. En este caso tengo en la imagen un grupo de estudiantes y el profesor está explicando en la pizarra el silabeo de las palabras. Tú tienes ahí, por ejemplo, ¿no? Una palabra, casa, que está dividida en 2 sílabas, ¿verdad? Entonces, cuando nos explican cuántas sílabas tiene dicha palabra o qué significa tal palabra, esas cositas nos van a ayudar. Por ejemplo, yo te pregunto, voy a aplicar la función metalingüística. ¿Cuál es el sinónimo de gallola? A ver, piensa, ¿cuál es el sinónimo de gallola? Yo no conozco el significado de la palabra gallola, mucho menos su sinónimo. Quiero conocerlo, entonces aplico esta función metalingüística y te pregunto, ¿cuál es
el significado o el sinónimo de la palabra gallola. Entonces estoy tratando de investigar, de averiguar, de conocer más sobre mi propia lengua. Esta viene a ser la función metalingüística, que se manifiesta cuando utilizamos la lengua, o sea, nuestro código, nuestro sistema de signos, como instrumento para estudiar, comprender o reflexionar la misma lengua. Mira, ¿ve? Cuando yo te pregunto cuál es el significado de la palabra gallola o el sinónimo de la palabra gallola, estoy hablando también en castellano y te estoy preguntando sobre una palabra también escrita en castellano. Nuestra propia lengua nos permite investigar más sobre nuestra propia lengua. Veamos otro caso. A ver acá, por ejemplo, profesor, ¿qué significa cáustico? Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, profesor, ¿qué significa cáustico? Ahí estás aplicando tú la palabra o la función metalingüística del lenguaje. La palabra casa tiene 2 sílabas. En ese caso de la imagen, que hace un momento hacíamos mención, mira, ahí estamos aplicando la función metalingüística, pues, ¿verdad? Muy bien. Esa es la función que nos propone Román Jacobson, pero hay una última que nos propone Román también para precisar algo muy importante, que seguro te va a gustar también esta función que muy pocas veces nosotros podemos aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una función muy especial. Tal vez es la función más culta, más hermosa que tiene nuestro lenguaje y que pocos tienen la capacidad de ponerla en práctica. Esa función es llamada poética o estética, que viene a ser una función exclusiva de la literatura. Y recuerda que en la literatura se pone en práctica en nuestra lengua más culta. Esta o está, en este caso, centrada en el mensaje mismo. Ojo, esta función está centrada en el mensaje mismo. El lenguaje adquiere un carácter estético. Este valor estético lo encontramos, además de los textos literarios, en el habla usual y cotidiano. Pero ¿en qué caso podemos utilizar nosotros la función poética o estética? Por ejemplo, en el colegio, si vemos dicha imagen, ¿qué te hace recordar? A ver, esta imagen que vemos acá, ¿qué te hace recordar? Por ejemplo, se acerca el Día de la Madre. Normalmente, en las actuaciones que presentamos por el Día de la Madre, no debe faltar, ¿qué cosa? Una poesía, una declamación por el Día de la Madre, ¿verdad? Entonces, en los versos que escribimos, que componen un poema o una poesía, ahí está aplicada la función poética o estética del lenguaje. Pero también en nuestra forma cotidiana de poder expresarnos, si queremos, podemos aplicar también esa forma tan especial. Por ejemplo, dice, el tiempo es oro. No es un lenguaje común, es un lenguaje especial, una forma de poder expresar de una manera distinta, particular algo. El tiempo es oro. No es que el tiempo esté revestido de oro, sino que es una forma de poder decir que el tiempo es muy valioso y que no debemos desaprovecharlo, sino en practicar cosas importantes para nuestra vida. Otra forma, a ver, supongamos que en algún momento, ya cuando tengas la edad necesaria para enamorarte, tengas en cuenta esto, los que nos dice de la siguiente manera. Si te ilusionas, suéñalo. Si te enamoras, vívelo. Y si te dejan, supéralo. Ajá, mira, ¿ves? Una forma tan bonita de poder expresar también algo muy importante que contiene un mensaje más amplio que los versos que hemos leído. Entonces,
Esa es la última función que nos propone Hermann Jacobson, que es la función poética o estética. Con esta damos a conocer las 6 funciones que tiene nuestro lenguaje. Y para finalizar, no olvides que cada una de estas funciones se va a relacionar con los elementos de la comunicación. Analicemos aquí la siguiente imagen. Recuerda entonces, aquí tenemos de todas las funciones. La función expresiva que hemos visto primera, recuerda quién la propuso, quién propuso esta función expresiva, Karl Bühler, ¿verdad? Muy bien. La función expresiva es propia del emisor, se va a relacionar con el emisor. Luego tengo la función apelativa. Recuerda que la expresiva es la función que nos permite a nosotros expresar sentimientos o emociones. Luego, cuando buscamos una respuesta, cuando damos una orden generalmente, buscamos una respuesta ¿de quién? Del receptor. La función apelativa se relaciona con el receptor. Luego, aquella función que busca conocer más sobre nuestra propia lengua, la función metalingüística es la relación o la función que se relaciona con el código. Aquí tenemos metalingüística con el código. Estamos hablando de la relación de las funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación. Luego, la función referencial o informativa se va a relacionar con el contexto. Aquí tenemos, no te olvides, importante para tu evaluación, esta forma de relacionar cada función con cada elemento de la comunicación. La función fática, aquella que nos permite establecer contacto con el receptor, emisor y receptor, van a poder tener un contacto, esa forma de poder empezar una comunicación. La fática se relaciona con el canal, el medio por donde se transmite los mensajes. Y la función poética que acabamos de ver es la que se va a relacionar con el mensaje. Entonces, aquí tenemos las 6 funciones con 6 elementos de la comunicación. Muy importante entonces ahí hacer esa comparación para poder ver cómo están conectadas tanto las funciones como los elementos de la comunicación. Muy bien, jóvenes, espero que les haya servido esta explicación para poder ir conociendo un poco más acerca del lenguaje. Nos vemos en la próxima clase.